pasando un poco, digamos que ya a la herramienta que hoy seleccionamos para hacer esta masterclass, es Tableau. De pronto algunos de ustedes pues ya conoce Tableau, ya ha manejado Tableau, quizás ha tenido unos primeros encuentros con la plataforma, de pronto otras personas no, pero aquí un poquito, sin entrar a mucho detalle para no extenderme, Tableau es una plataforma, ¿cierto? De analítica de datos, tanto descriptiva como dando unos pinitos allí, como de un poco más predictiva, donde nos ofrece una gran variedad para no solamente hacer unas visualizaciones y contar la historia con los datos, sino también ofrece a las organizaciones tener una gobernabilidad con sus datos, ¿no? Que eso es bastante importante en toda la transformación digital que vivimos hoy en día. Si bien es cierto, contar historias con los datos es importante también, tenemos que pensar un poco en esa gobernabilidad de los datos, ¿no? Y entonces, Tableau con toda su plataforma y las herramientas que componen esta plataforma, nos da como una gran apoyo o da un gran apoyo a las organizaciones en todo el manejo de los datos. Y bueno, la herramienta que tiene para la visualización de datos es muy poderosa porque porque Tableau, digamos que siendo un poco visionario años atrás, pensó en la persona o el analista de los datos o la persona que analiza los datos y que tiene que hacer este tipo de análisis y visualizaciones, no es un diseñador gráfico, no, de pronto no tiene esa skill de qué colores voy a manejar acá, qué color me sale este con este. Yo les confieso, no, yo no soy diseñadora gráfica, yo soy ingeniera de sistemas, entonces no tengo, digamos, ese skill tan desarrollado, pero Tableau ofrece unas herramientas poderosas te ofrezco una tabla, una paleta de colores bastante extensa, inclusive tú puedes personalizar esa paleta de colores a los colores de tu organización. Entonces pienso que se ha esforzado mucho en esa parte de diseño, de los colores, de buscar que esa combinación sea la combinación correcta, que las gráficas también sean las correctas al momento de que tú tengas que utilizar alguna y cuál es el mensaje que tienes que llevar allí, utilizar formas, utilizar imágenes. Entonces, por eso, digamos que hoy trajimos esta herramienta porque es muy poderosa en ese tema de visualización. Nos permite hacer mucho tema visual que hace que podamos contar nuestra historia de manera más efectiva, más eficaz, que le llegue ese mensaje al público. Y bueno, dentro de todo esto, Tableau nos recomienda cinco prácticas para contar estas historias, ¿sí? Entonces, la primera es, considere su análisis como una historia, ¿no? Y utilice la estructura de una historia. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Daisy? Esto quiere decir que cuando vamos a contar una historia, no sé, siempre pensamos, bueno, ¿a quién le voy a contar mi historia, cierto? Entonces, lo primero es pregunte a los usuarios, ¿a qué usuarios le va a llegar su dashboard? ¿A qué usuarios le va a llegar esa visualización? ¿Cierto? Entonces, pregunte a los usuarios qué quieren ver, qué preguntas de negocio quieren contestar, ¿no? Y siempre pregúntese a usted mismo, ¿qué preguntas de negocio yo voy a contestar con estos datos? Y eso es supremamente importante, porque esas preguntas nos van a llevar a narrar nuestra historia de una manera efectiva, ¿no? Porque es lo que el usuario está buscando contestar con esos datos. Y también es importante que usted escriba un guión gráfico con esa historia. Es decir, que así como yo narro mi historia, ¿sí? Es importante que también se narren los datos con esos gráficos, entonces sea una secuencia de la historia, ¿no? Primero voy a ver, no sé, las regiones y después voy a ver esos productos de esas regiones, pero después voy a ver quizás a un detalle, un nivel más bajo, mi información, entonces voy contando esa historia también con las gráficas y con las visualizaciones que yo tengo. Una segunda práctica recomendada es sea auténtico y su historia fluirá. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que seamos un poco más
o agreguémosle un poco más de nuestra personalidad y emotividad a la historia que estamos narrando, a la visualización que estamos entregando, ¿no? Cuando vamos a presentarla, o sea, vivámosla como si realmente estuviéramos allí en esa historia y fuéramos un personaje más de la historia. ¿Y por qué es importante? Porque eso hace que la audiencia se sienta identificado contigo y la audiencia empieza a ser parte de esa historia, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a generar esa emotividad y no, aquí encontramos en esta región que las ventas están creciendo, pero ¿por qué están creciendo las ventas? No, resulta que encontramos acá y empiezas a contar esa historia de una manera emotiva, ¿sí? Y con tu personalidad, ¿sí? No ciñéndote como a un solamente contar y ya, no. Y normalmente lo que recomiendan es que comience con una metáfora, con una anécdota. ¿Por qué? Porque lo que hace es que tú rompes el hielo, por decirlo de alguna manera, al momento de contar la historia, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, no sé, si estoy contando una historia o voy a contar una historia con los datos acerca de, no sé, un tema financiero, un tema económico, hey, ¿por qué no traer a colación algo económico de nuestra vida, lo que nos pasa todos los días, ¿no? No sé, estoy haciendo mi balance porque resulta que me estoy gastando más de lo que puedo, entonces me di cuenta y me hice un tablero para mí porque necesito tener control de qué es lo que me estoy gastando, hacer comentarios con los que la gente también se sientan identificados y llevar esa anécdota. Eso hace que se rompa el hielo y que también genere como que la audiencia empiece a estar ahí presente en tu historia. El tercero dice, logra el desarrollo con datos, ¿no? ¿Por qué? Porque los datos son los que muestran la verdad, ¿no? O sea, son datos verídicos, son datos validados, los datos son los que finalmente contienen lo que yo quiero contar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? No es solo mostrar el dato en sí, sino acompañarlo de esa gráfica, ¿no? De manera cualitativa, que representa ese dato. Entonces, si por ejemplo yo estoy mostrando ganancias versus pérdidas, pues hey, voy a poner de pronto las ganancias en un color, las pérdidas en otro color, porque de pronto los colores me están ya diciendo algo, entonces rápidamente voy a identificar qué es lo que está pasando allí con esa visualización. El tercero es sea visual, considérese como un editor cinematográfico. O sea, como así dice que como un editor cinematográfico. Pues realmente es eso, o sea, utilicemos las imágenes, no tengamos temor en ponerle iconos que sean representativos a nuestro dashboard. Obviamente manejando una escala de colores bastante acorde a la audiencia a la que le estoy presentando mi dashboard, ¿no? Pero no tengamos temor en utilizar imágenes, los diagramas, las gráficas, en poder utilizar todas estas herramientas visuales para poder contar historias y para poder contar historias con los datos. Yo creo que por eso Tableau es una herramienta muy poderosa porque tiene una flexibilidad y de verdad, se los digo, muy, muy amplia en este sentido. Por eso Tableau ayuda a las organizaciones y a las personas a entender sus datos de una manera muy fácil, rápida, efectiva. No tienes que ser un especialista técnico para poder hacer una visualización, simplemente debes conocer tus datos y ya, aventurarte. Y bueno, hay algo importante que dice que es diseña esos gráficos y esos diagramas con una lectura instantánea. O sea, yo lo veo el color, veo el número y ya de una vez entiendo qué es lo que me quieres decir con ese diagrama. Hey, está en rojo porque estoy teniendo pérdidas allí. Ah, ¿en dónde? Puedo dibujar un mapa. Ah, no, es que yo me ubico mejor con el mapa que con los nombres porque yo soy malísima en geografía, o sea, me toca con dibujitos, como decimos aquí en Colombia. Entonces, puedo utilizar un mapa. Ah, resulta que esta región me está generando pérdidas o aquí, porque, no sé, está ubicada o esa ciudad está ubicada geográficamente, tiene muchos problemas de acceso, tiene problemas para que le llegue la mercancía. No sé, muchas cosas podemos sacar de esa visualización. ¿No? Entonces, siempre apoyémonos en esa parte.
Haga sencillo el proceso para su audiencia y para usted. ¿Qué quiere decir esto? No se complique mostrando, porque muchas veces lo que pasa en una visualización o cuando vamos a contar historias con los datos es que queremos contarlo todo de una vez. O sea, como que queremos meter todo y todo nos parece importante, pero a veces no, a veces es tenemos que tener como una manera organizada de contar nuestra historia, ¿cierto? Entonces empezamos con un punto más general, vamos a ir hondando en la situación y los datos solos nos van llevando por ese camino de la narrativa con los datos. Entonces, no tratemos de una sola mostrar todo. Y lo digo porque a nosotros nos ha pasado con algunos clientes que, no, pero yo quiero mostrar todo. No, no se puede, no es una buena práctica mostrar todo, ¿sí? Seamos sencillos y vamos ahondando. Y vamos a ser mucho más efectivos y claros en la transmisión de la información. O sea, ¿qué queremos que llegue a la audiencia y qué queremos que los datos cuenten? Entonces, vamos a ser más efectivos, ¿sí? Entonces, no tratemos de abarcar todos los puntos claves que sabemos que necesita la audiencia conocer. Por eso es importante conocer las preguntas de negocio que tiene que responder nuestro dashboard o nuestra visualización. Y por último, propicie y dirija el debate, ¿sí? Es importante cuando, digamos que todos estos tips van encadenados, porque cuando uno le pone ese toque personal, se apropia, genera esa emoción al contar nuestra historia, al contar la historia con los datos, pues la gente y nuestra audiencia se mete en el cuento y empieza a generar como un debate acerca de la visualización, acerca de esa información. Entonces, hey, mira, por ejemplo, podemos hacer, no sé, a comentar este dashboard, podemos generar un blog, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y también es enriquecedor tener este tipo de debates y de opiniones y de cambio de pensamientos en cuanto a las visualizaciones y en cuanto a qué podemos hacer o que el dashboard que se puede mejorar o esa historia que nos está contando, que nos están narrando. Entonces siempre es importante también generar ese debate y generar esa discusión dentro de este marco de contar historias con los datos.